En este día martes vamos a hablar sobre el tema Judá y Tamar y vamos a descubrir cómo en realidad esto, aunque Pastor Dani Perla nos parece un poco desconectado cuando leemos de manera superficial la Biblia, en realidad está muy conectado con toda la historia que estamos estudiando esta semana, que es la historia de José. Así que vamos a pedir la dirección de Dios también para extraer la lección que Él tiene para nosotros hoy. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra y porque en ella encontramos guía para nuestra vida y aun cuando nosotros a veces no comprendemos por qué suceden las cosas que suceden, tú tienes un propósito que enseñarnos siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Dani Perla, ahora nos encontramos con el capítulo 38 de Génesis y les soy franco, a mí me ha parecido casi siempre que este es como un paréntesis dentro de toda la historia y lo veo hasta desconectado de la historia de José, porque digo, bueno, comenzamos con José, luego hay un corte que a mí me parecía abrupto en el pasado antes de estudiar esta lección y luego seguimos con la historia de José, pero quiero comenzar con esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que esta historia de Judá y Tamar esté bien relacionada con la historia que acabamos de estudiar, o con la que estamos estudiando, que es la historia de José, pero al mismo tiempo, ¿qué motiva a Judá a hacer algunas cosas que vemos hacer acá? Muy bien. Yo también, anteriormente que había escuchado y había estudiado de esta historia, siempre pensaba que estaba un poco desconectada. De hecho, uno de los motivos que había escuchado anteriormente, por qué esta historia estaba insertada allí cuando ya comienza a hablar de José, era para hacer un contraste entre el carácter puro de José, que vendrá más adelante con la historia, con lo que sucede ahí en la casa de Potifar, y contrastarlo con el carácter de Judá, por lo que él hizo, que ya vamos a estudiar ahora. Me pareció un buen argumento, pero ahora que estamos estudiando más detenidamente esta lección, me doy cuenta que es cronológico, que esta historia está insertada cronológicamente, sí. O sea que estos hechos sucedieron entre Judá y Tamar, el capítulo 38, sucedieron efectivamente después que José es vendido a unos mercaderes que se lo llevan para Egipto. Ahora usted preguntaba, ¿qué motivó a Judá a separarse de sus hermanos? Sí. Bueno, me gustaría que tomáramos el texto bíblico y vamos a ver ahí algunos pequeños detalles porque siempre es bueno verlo con la Biblia. Por ejemplo, veamos el versículo número 1 y 2. Y dice así: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a casa de un adulamita que se llamaba Hira. Ahí conoció Judá a la hija de un cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Muy bien, notemos que primero menciona, aconteció que en aquel tiempo. Y en esta narración hay otras referencias a tiempo, por ejemplo el versículo 12 dice al principio, pasaron muchos días. Sí. Entonces nos va diciendo, esto es cronológico, esto va sucediendo en este orden. Muy bien, eso es para el primer argumento, que esta historia no es una inserción aquí de un evento que había sucedido en otro momento, sino que va en un sentido cronológico, pero luego dice, se apartó de sus hermanos. Recordemos que Judá es el que abogó para que José fuera vendido y mejor en vez de morir ahí en un pozo seco que había, pues de alguna manera demorar su muerte, pues no se sabía tampoco lo que iba a pasar en el futuro, pero Judá fue un instrumento muy importante y es probable que la actitud de sus hermanos lo llevó a él a alejarse. O sea, esto cuando él ve el corazón de sus hermanos hacia José, que literalmente querían matarlo, planearon asesinarlo, Judá viene y se separa de ellos. Pero aquí hay algo, aunque haya problemas entre la hermandad, el separarse no es bueno. También trae problemas. Trae problemas, porque allí Judá, al separarse, se va a un lugar, aquí la Biblia lo menciona, a casa de un adulamita. O sea que Judá se va de la tierra donde está el pueblo de la promesa y se va para un lugar donde personas que no conocen a Dios,
y lastimosamente allí él cometerá algunos errores, pero también esto contrasta con el carácter de José, que José fue separado de sus hermanos y se mantuvo puro, mientras que Judá, pues él fracasó en ese principio de la pureza sexual, como vamos a estudiar ahora. Bueno, pero justamente porque vamos a estudiar este tema, pero vemos algunas cosas que pasan en la familia de Judá. Vemos quizá acá el hecho de que sus propias decisiones al alejarse del pueblo de Dios, al alejarse de la tierra prometida, comienzan a comprometer a su familia. Dos de sus hijos, para hacer un resumen rápido, nos dice la Biblia, son malvados ante la vista de Dios y finalmente mueren. Dos hijos al que el primero de ellos, Judá ya le había conseguido una esposa llamada Tamar, que es la figura central a la que nos vamos a dedicar en un momentito, y luego está la promesa de Judá de darle a un tercer hijo, el tercer hijo de él, que con la cananea, con la hija del cananeo, y aquí, pastor, surge una historia que a nosotros nos parece extraña, quizás por las palabras propias de Judá, porque la pregunta incluso que aparece en la lección es ¿quién fue más justo? Y uno se pregunta ¿quién fue más justo? Si Tamar hizo un engaño para acostarse con su propio suegro y quedar embarazada de él, y luego Judá reconoce que ella es justa. Y quisiera que nos ayudara a desenredar un poco esto que ya vimos en la familia de Jacob, parece que es sintomático, hay muchos enredos ahí. Así es, bueno, pues el ejemplo de los padres hacia los hijos es bastante fuerte, es bastante poderoso. Judá, como vemos, siendo que él era alguien que pertenecía a ese pueblo del pacto, al separarse se casa ahí con una mujer, digamos, cananea, no era del pueblo de Dios. Ahí él está mal, nacen sus hijos. Recordemos Génesis 6, nuevamente nos recuerda que cuando los hijos de Dios se juntan con las hijas de los hombres, pues es bien difícil que salga algo bueno. Sí. Y aquí es la primera mención en la Biblia directa de que Dios mató a una persona, o sea, de que Dios destruyó, pongámoslo en esas palabras, sin ninguna otra intervención, que Él directamente destruyó a alguien por su impiedad, eran los hijos de Judá. Finalmente queda su nuera Tamar, ella pues según las leyes de ese tiempo, pues donde no había seguro, no había pensión, no había ahorro en el banco, no había nada de eso, pues ella según esas leyes tenía que ser dada al otro hermano Aarón hasta que no hubiera otro, pero en este caso había uno más y era el menor. Judá tuvo miedo y Judá dijo, bueno, vaya a ser que a mi hijo le pase como le pasó a mis dos hijos anteriores, que uno de ellos, y tal vez estas historias, de hecho le recomendamos por favor leer este capítulo en su Biblia, el capítulo 38 de Génesis. Uno de ellos, Onán, hizo algo que Dios consideró que era malvado, porque él, que fue el que recibió a la esposa de su hermano que había muerto, Onán, no quería darle hijos, ¿Por qué eso fue tan delicado? Porque tenía que ver con la simiente mesiánica. Entonces Onán está rehusando darle hijos a ella. De hecho, más tarde eso se va a convertir en una señal cuando la Biblia dice aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque todo esto está conectado. Pero esa fue la razón. Tal vez Onán había escuchado, bueno, van a ser el Mesías, probablemente por incredulidad. Él dice, pues yo no participo en eso. Wow. Puede ser una posibilidad, sí, pero una posibilidad. Esto es lo que tenemos ahí en el texto. De ahí viene una práctica que se llama onanismo. Bueno, pero Tamar queda finalmente sola. Ella ve que el menor no le es dado por parte de Judá, y entonces ella usa de astucia. ¿Sí? Bueno, la gente pues siempre ha usado de astucia, sí, ¿verdad? Y especialmente alguien fuera del pueblo de Dios, ahí se ve que no importa el fin para llegar a un objetivo. Y ella entonces se viste. Llama la atención que en la Biblia dice que se viste sabiendo que Judá iba a pasar por ahí, ella se viste de prostituta. Pero no es en realidad que ella estaba vestida
de esa manera, Muy bien, muy sino bien. que lo que nosotros entendemos ahora por la gente que estudia esa cultura es que cuando ella se vistió con un velo, es alguien que está siendo prometida para otra persona, porque realmente a una prostituta en esa cultura se le impedía que cubriera su rostro. Pero Judá no nota eso, él está tan deseoso de encontrarse con alguien por la muerte de su esposa, pues hoy quedó solo. Y ahí vemos al patriarca Judá, pues ahí Con sus lo vemos inclinaciones. desviándose, ¿verdad? Y él malinterpreta eso, pero esta mujer es astuta. Tamar lo que hace es cubrirse porque está dando el mensaje, mire, yo estoy prometida a alguien. Judá no logró discernir eso. Wow. Estaba tan encantado pues de tener un encuentro casual que pasó por alto todo eso. Y tal vez las únicas mujeres en esa cultura que se cubrían su rostro eran las mujeres que participaban en la prostitución religiosa. Ahora, si Judá vio eso en esta mujer, aquí tenemos algo todavía mucho más grave. Sí. Y lo que tenemos es que Judá está dispuesto a participar de un culto pagano, al saber que esta mujer, pues al andar con este atavío, pues denotaba eso. Ahora, ahí vemos cuánto se ha desviado Judá, Mucho camino. cuánto se ha desviado, pero esta historia nos mostrará, al igual que la historia de José, que Dios lo malo lo usa para el bien. Porque de ese encuentro casual que tiene con esta mujer, para él una mujer desconocida, una mujer de la calle, que en realidad era su nuera, pues ahí también hay incesto, etc. Pero de este encuentro, de este único encuentro, nacen dos hijos, que uno de ellos pues será uno de los precursores del Mesías. Así que vemos cómo Dios trabaja con la frágil y caída humanidad. Y ahora, pastor, quizá para terminar esta reflexión, porque quien nace que va a ser el precursor, uno de los precursores del Mesías, si lo podemos decir así, es Fares, pero antes del nacimiento de Fares se le da la noticia a Judá sobre el embarazo de Tamar, y quiero detenerme un poquito ahí, porque la acción de Judá resulta muy interesante considerando que él mismo usted ya lo destacó, había estado dando pasos en decadencia, pero cuando se le comunica que su nuera ha cometido un pecado, él está listo para juzgarla y para señalarla que debe morir. Al final la lección nos dice, Tamar fue salvada por la gracia de Dios. De hecho, es una de las mujeres mencionadas en la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa gracia que se muestra en Tamar es la gracia con la que Dios nos ha salvado a nosotros. Y yo quiero que nos ayudara, pastor, a conciliar esto, el hecho de cómo debemos aprender a entregar nuestros casos a Dios, número uno, y número dos, tener cuidado de no hacer lo que hizo Judá, de ser fáciles para juzgar a otros, cuando en realidad todos necesitamos de la gracia de Dios. Muy bien, la mujer realmente, como dijimos, actuó muy astutamente. Judá no logró discernir todo esto y él pues no tenía cómo pagarle en ese momento. Ella sabía todo eso, Judá no iba para, Claro. ahí para eso inicialmente, pero él no tenía cómo pagarle, entonces ella lo compromete con su bastón, bueno, y le pide cosas bien personales. Entonces luego le dicen, 3 meses pasan y le dicen, mira, Tamar, tu nuera está embarazada. Y Judá dice, ¿qué? Pero ella ha cometido error, hay que, en ese tiempo pues el adulterio se pagaba con la muerte. Con la muerte, así sí. que él dice, bueno, ella ha cometido error, debe morir. Esto me recuerda la historia de David. Sí. El rey David, que hace lo mismo cuando aquel hombre llegó el profeta llegó con la historia ahí de un hombre que le había tomado la única ovejita a otro y dice, debe morir, cuando él ha hecho lo mismo, no Correcto. con una oveja, sino con la esposa de uno de sus generales. Y bueno, también me recuerda la historia del Nuevo Testamento, ahí en el libro de San Juan, de aquella mujer tomada en adulterio que finalmente Jesús rescató, pero que Jesús escribió los pecados de estas personas. O sea, ellos estaban dispuestos a destruir a esta mujer
cuando ellos estaban igual o peor que esta mujer. Y ese es un síntoma, hermano Gerson, ese es un síntoma de decadencia espiritual. Escúchame esto es serio. Decadencia espiritual. Cuando alguien se concentra solo en atacar, en destruir los errores de los demás, es porque algo oculta, algo no está bien con esa persona. Wow. Así que lo hemos visto en la historia bíblica, lo hemos visto en la historia eclesiástica reciente, y así es. Así que hay que tener mucho cuidado. Recordemos, de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Amén. Pero todo eso, pues Dios lo usará para el bien. De hecho, esto nos anuncia que la historia de José igual, aunque por maldad sus hermanos lo vendieron, Dios sacará algo bueno de esto, de este hijo. Esta historia del hijo que nace de Tamar, se sigue la línea genealógica del Mesías, y ella será la primera de 4 mujeres que están en esa genealogía, que Amén. Ninguna de ellas tenía muy buenas recomendaciones para estar en esa lista. Aún será precursor de lo que pasó con María, que hubo escándalo, porque dice ella se halló de repente embarazada, hubo escándalo en ese momento, pero sabemos que María era pura, fue precursora en el sentido del escándalo que hay. Pero Dios iba a traer a su hijo, la Biblia dice, nacido de mujer. Amén. Creo que aquí vemos, el enemigo estaba dispuesto a destruir al pueblo de Dios, la simiente de Dios, pero Dios siempre le sale adelante Amén. Al enemigo. Y si una lección podemos aprender este día es que Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Ahora, no tomemos esto livianamente. Pues voy a hacer los errores que yo quiera. No, porque traen consecuencias. Hay consecuencias. Hay que tratar de cometer los menos errores, pero si algún día tú cometiste errores, pídele a Dios que transforme tu derrota en victoria. Gloria a Dios por eso. Pastor, vamos a orar por eso, para que el Señor pueda transformar las derrotas que quizá hemos tenido hasta acá. No tiene que decírnoslas a nosotros, pero ponga en las manos de Dios eso, y Dios se encargará de convertir aquello que nos hizo llorar algún día en momentos de alegría, si le permitimos que de aquí en adelante nos guíe. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres maravilloso, tú eres bueno, porque nos muestras que tú diriges el destino de este mundo. Lo has hecho en el pasado, Señor, hasta el punto de que viniera tu Hijo único a esta tierra. Y ahora sabemos, Señor, que así como sucedió la primera vez en medio de tanta confusión, así también sucederá hoy la segunda vez en medio de tanta confusión. Solo que sabemos que hoy Él aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le aman. Ayúdanos para ser parte de ese grupo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.